Bueno, hay actualizaciones entonces en relación al caso de Devani Escobar. ¿Se acuerdan que en el video anterior estuvimos viendo que salieron a hablar los padres de Devani, haciendo un directo y mencionando que ellos tenían videos inéditos, no fueron filtrados a la prensa ni nada sobre lo que sucedió esa noche, y además se quejaban de que el motel Nueva Castilla estaba siendo destruido, completamente destruido, cuando tendría que ser un lugar cuidado para la investigación. Y en ese contexto volvieron a hablar con los medios, y ahora les voy a estar contando por un lado qué fue lo que dijeron, ya que siento que es un mensaje importante el que dejaron, y por otro lado vamos a estar viendo cómo está el motel Nueva Castilla hoy en día. Ya pasó un año desde la última vez que estuvimos viendo videos sobre eso, y justamente yo me metí a buscar videos de exploradores urbanos y así que hayan ido, porque digo, bueno, a ver, vamos a ver qué tanta diferencia hubo entre ese año. Bueno, serían más o menos 9, 10 meses, un año aproximadamente que pasó desde que se hicieron esos videos. Ay, chicos, ya les digo que estoy teniendo un poquito de miedo, honestamente, porque vimos lo de Valeria Márquez y yo vengo de haber visto lo de Devani que les voy a mostrar ahora, y estoy medio nerviosilla, la verdad, porque, bueno, estoy grabando sola de noche, mirando el balcón. El balcón me da un poco de miedo, la verdad. Y acabo de escuchar un ruido medio raro ahí afuera por eso. Pero estoy como sugestionada, ese es el tema. Miren que yo nunca suelo hablar de nada paranormal en este canal, ustedes saben. Pero bueno, hoy no sé, me tocaron esos temas, así, como que pasó, así, directamente. Tendría que haber grabado a las 10 de la mañana. Bueno, la cuestión que me puse a buscar videos del motel Nueva Castilla sobre cómo está hoy en día y así fue como me topé con el video que les voy a estar mostrando ahora, donde sí vamos a estar viendo todo este deterioro que está sufriendo el motel, que la verdad es una cosa que no se puede creer. O sea, ahí la verdad yo lo veo mucho más destruido a lo que vimos en esos videos de hace meses atrás. Les voy a estar mostrando no solamente el motel en general, sino un par de habitaciones en donde se dice que capaz pasaron ciertas cosas en relación al caso de Devani, habitaciones que no se habían mostrado antes en otros videos. Y como les digo, también este fragmento paranormal, por así decirlo, esto es más que nada para las personas que creen en eso. Los que no creen, bueno, no le presten atención a esa parte. Yo, como les digo, en este momento de mi vida me encuentro en un punto medio intermedio, como que soy bastante escéptica, pero pasan tantas cosas locas, tantas coincidencias, y a mí me han pasado cosas que me llevan a abrir un poco más la mente y decir, bueno, capaz sí. Y bueno, vamos a estar viendo eso obviamente con el mayor respeto posible, a modo de informarnos tanto lo del motel, y bueno, lo demás sería un poco más como para un agregado, porque no sé, a mí me llamó la atención, honestamente. Bueno, entonces Mario Escobar y Dolores Basaldúa, los padres de Devani, comentaron en estos días en los medios que ellos han solicitado audiencia a la presidenta desde hace años para demandar justicia ante el caso y no han obtenido respuestas. Y ahí fue cuando pasaron directamente a criticar, obviamente, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, diciendo que hace poco le había otorgado tiempo en su conferencia de prensa para hablar de el Pato Marlín, quien se ha popularizado durante el Mundial de Fútbol, en vez de darle atención a los casos de desapariciones y demás que sucedieron en el país. Mario Escobar y la madre de Devani, Dolores, consideraron que eso es una cortina de humo para no atender los casos de primer interés en la nación, y dijeron lo siguiente: lo que son las cosas, nosotros tanto que hemos solicitado a la presidenta que atienda o nos hagan un espacio y pues no se ha podido, y vimos en la mañana cómo le pueden dar más prioridad a un pato, tiempo para que esté con ella, que a los familiares de una persona que perdió la vida y que buscamos la justicia que tanto anhelamos. La madre de Devani a todo esto agregó que la presidenta no solo evita su caso, sino que también hace lo mismo con las madres buscadoras, que ya han solicitado audiencias de igual manera y no obtuvieron nada. En base a esto, la madre de Devani dijo lo siguiente: teniendo documentados en México 135,000 desaparecidos, que se desaparecen personas cada 2 horas en México, se le dé más importancia a una cortina de humo para no atender las necesidades reales de la ciudadanía, para no atender a las madres buscadoras que están en el Pico y La Pala y que están a la espera de encontrar osamentas o a sus seres queridos. Esto en base obviamente también a que la presidenta no les da el lugar que ellos necesitan o esperan.
Por acá recuerden que también, como les dije al principio del video, les van a estar apareciendo flyers con información sobre a qué lugares pueden donar ustedes si quieren para ayudar a nuestros hermanos venezolanos, por si alguien quiere realizar alguna donación. Y bueno, regresando al caso de Devani, entonces Mario Escobar también aseguró ante la prensa esto que les comentaba recién. Él dice que el caso va en retroceso porque aunque existe una investigación abierta, las autoridades, lejos de querer preservar el sitio donde fue hallado el cuerpo, que es el Motel Nueva Castilla que les mencioné al principio, han permitido que se borre evidencia. Mario Escobar así denunció modificaciones en el área del restaurante donde se sellaron las puertas con concreto y que algunas habitaciones fueron quemadas. Ahora vamos a estar viendo cómo quedaron estas habitaciones. Mencionó que un juez entregó las instalaciones al representante legal de los propietarios, con la condición supuestamente de que no se modifiquen áreas de interés para la investigación. Sin embargo, esto claramente se ha incumplido. Vamos a estar viendo unos fragmentos de un video del canal de este joven que se llama José Flores Terror. Todos los créditos absolutos a este joven porque él fue solo de noche a explorar el Motel Nueva Castilla. O sea, no sé cómo se animó a ir solo. O sea, a mí me daría un miedo no tanto por el lado de lo paranormal, sino porque es un lugar peligroso. O sea, pueden haber personas sin hogar que estén ahí. O sea, no sabemos si se van a enojar. O sea, puede ser peligroso, en serio. Y bueno, él fue solo a hacer esta exploración y es el video más reciente que encontré subido de una exploración urbana que se haya hecho al Motel Nueva Castilla. Por eso ingresé a verlo porque, como les digo, ya estuvimos analizando en este canal algunos videos de hace un año más o menos y quería ver cómo esa diferencia de cómo está, de esa diferencia de cómo estaba desde hace un año y ahora, lo más actual posible. Y bueno, así me encontré con este video. Y también recordemos que el propio Mario Escobar en el último directo que él hizo, dijo que está agradecido con todas estas personas que van a hacer este tipo de exploraciones porque justamente son las que visibilizan cómo se encuentra el motel y lo que lo destruyeron a propósito y cómo eliminaron evidencia de esa forma. Y es que es evidente, porque ustedes miren, voy a ir dejándoles algunos fragmentos, pero ustedes después, si quieren ver el video completo, vayan al canal de este joven que les comenté. Pero miren ustedes, o sea, cómo está el lugar. Se dan cuenta que esto cuando sucedió lo de Devani no era un abandono, era un motel funcionando, había muebles, o sea, de todo, o sea, había un motel normal. Y ahora está todo así, no solamente saquearon, todo sacaron, hay un colchón que quedó de pedo, pero en realidad sacaron prácticamente todas las cosas. Y además lo que hicieron fue quemar las habitaciones. Eso obviamente que fue adrede y fue lógicamente con el objetivo de eliminar evidencia. Y de hecho aquí este joven particularmente, él menciona que siente olor a quemado, como es como que quedó esa sensación así dentro de las habitaciones y se puede ver claramente, se está todo demasiado destruido. Es como, no sé, ustedes vieron abandono, yo veo varios videos de abandonos, algo que me llama mucho la atención, y los lugares no suelen estar tan así, porque sí hay saqueos, obvio, la gente se lleva cosas, pero este lugar está exageradamente destruido como si hubieran pasado 10 años. Yo creo que este lugar de 10 años creo que están mejores, o sea, está como así, claramente se nota que está destruido a propósito, porque literalmente se ven así las paredes quemadas, las cosas rotas, muy rotas. Así, y bueno, ven ahí que apareció un cartelito que menciona gritos de dolor, bueno, hablando del tema paranormal. Bueno, antes de meterme a eso, sí quiero mencionar que para mí hay un poco de diferencia, sí, en lo que vimos en videos anteriores de hace un año. Siento que sí está más destruido el motel. El problema es que hace un año ya estaba muy desastroso también. Entonces no hay tanto contraste porque ya estaba muy mal hace un año, pero sí siento que ahora está incluso peor. Y de hecho, este joven que fue en este video dijo que él había ido hace un tiempo atrás y lo había visto un poco mejor, como les digo, y que él considera o percibe como que lo van destruyendo cada vez más, muy de poco, cosa de que no nos demos tanta cuenta, van de a poquito y van quemando algo más, rompiendo algo más y así, lo cual siento que podría ser bastante posible. Y bueno, ahora sí, mencionado lo realmente importante, pasemos al tema paranormal, esto para la gente que le interesa. Yo lo voy a mencionar
la verdad, bastante por encima, porque bueno, es también como algo para quien cree, quien no cree, no es algo informativo en sí, o al menos realmente informativo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, como que en todo el video, esto es algo que a mí me llamó mucho la atención, en todo el video creo, no sé, el 80% del video se escucha un llanto de mujer constante, o sea, como a lo lejos, pero es una cosa constante. O sea, yo no podía creer cuando lo escuchaba, por eso es que me llamó la atención. O sea, es como que vos dices, bueno, o está pasando algo extraño o hay literalmente una mujer llorando ahí muy cerca del motel, porque es como una cosa que se escucha toda la hora muy clarito. O sea, no hay forma de que dudes de que si es una bocina, si es el viento, no, o sea, se escucha muy clarito. Hay otras situaciones que, bueno, pasan, aquí escuchan psicofonías o ponen un aparato que vibra y no sé qué. Bueno, eso ya es más cuestionable, pero lo que a mí me llamó la atención fue eso, lo del llanto constante. Digo, ¿cómo puede ser que todo el tiempo se haya escuchado a una mujer llorando? Es una cosa impresionante. Y digo, es llamativo, no solamente porque, como les decía, si pensamos en que pasó algo paranormal, bueno, sí, es muy llamativo, pero si había alguien llorando cerca, ¿por qué? ¿Qué habrá pasado? O sea, no sé, es una locura. O sea, literalmente creo que en todo el video se escucha, o más que nada cuando él está en el interior del motel, se escucha el llanto de una mujer llorando. Ay, me había olvidado de algo que sí es importante, que es que, bueno, como todos saben, se tiene la teoría de que a Devani la retuvieron o que la desvivieron incluso en la habitación 174. Técnicamente sería esta habitación que se está filmando en este momento. Y bueno, eso es algo que ya muchos saben, es una teoría, no hay nada al 100%, no es nada 100% comprobado. En otras exploraciones urbanas vimos que algunos percibían como que ese cuarto en particular estaba más destruido que los demás. Y no sé si estará peor que los otros, pero como podemos ver es un lugar totalmente destrozado, no quedó ningún mueble, o sea, un desastre. Pero en este video también se menciona a un supuesto jacuzzi, que es este que vamos a ver aquí, que queda en otra habitación. Como es un hotel, había habitaciones como de diferentes categorías y había una que tenía un jacuzzi, que estaba en la planta baja esta, si no me equivoco. Y se comenta que hay una teoría que dice que a Devani primero la llevaron a esta habitación, a la del jacuzzi, y después a la 174. Que está en el piso de arriba, subiendo una escalera, como muchos habrán visto en otros videos posiblemente. Pero bueno, como les digo, son todas teorías, no hay nada comprobado. No obstante, como podemos ver, de igual manera aquí está todo destrozado, se llevaron todo el jacuzzi. Bueno, no quedó nada, chicos, parece un lugar, o sea, como que uno puede creer que esto era un local funcionando, un espacio que funcionaba hace 4 años atrás. No se puede creer, miren el nivel, o sea, está todo quemado. Ahí se puede ver claramente cómo quemaron todo. Todo eso es una cosa impresionante. O sea, ustedes díganme cómo puedes investigar algo ahí. Es imposible. De hecho, hay fragmentos que ahora no los voy a encontrar, pero hay fragmentos donde se ve pedazos de la cinta policial, la que se pone para resguardar un lugar. Ahí, o sea, imagínense que cuando entraron ni siquiera se habían sacado las cintas. Hicieron desastres totales. Así que bueno, esa es la actualización del caso de Devani. Coméntenme ustedes qué opinan. Voy a dejar por acá un rato más los flyers de lugares donde se puede donar para Venezuela, como les comenté. Coméntenme ustedes qué opinan de todo esto. Si fueron a ver el video y escucharon todo eso que les comenté, cuéntenme qué piensan. Si se ponen a ver los comentarios también, bueno, hay mucha gente que ya empieza a encontrar como cosas en cualquier lado. Dice, aquí hay un rostro, aquí hay esto, aquí hay aquello, pero ya vieron que cuando el cerebro se sugestiona empieza a ver cosas por todos lados. Lo que a mí, al menos a mí particularmente me llamó la atención fue lo de los gritos, los sonidos de mujer, ¿no? Eso como que me llamaron mucho la atención. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que están ahí en México y pueden ir a hacer este tipo de contenido, porque como les digo, sirve para ir documentando y visibilizando cómo se va destruyendo ese lugar de a poco. Imagínense que si nos ponemos a pensar, gracias a todos los creadores que fueron, a lo largo de todos estos años tenemos justamente esa cantidad de videos para ir comparando cómo se fue deteriorando y cómo fueron rompiendo todo ese lugar por completo y eliminando cada vez más evidencia. Imagínense la bronca que deben tener los padres de Devani. O sea, yo no me puedo imaginar como no solamente tener que estar lidiando con todo lo que está pasando, además tener que estar soportando esto de que todos los días vayan a destruir el lugar que puede tener la evidencia, la prueba de lo que le hicieron a tu hija. O sea, como es un espanto realmente todo lo que tienen que vivir estos padres. Así que
mínimamente queda como no dejar de hacer ruido por un lado u otro, porque si no se hacen todos los tontos y todo queda en la nada. ¿Se acuerdan? Hace un par de semanas les resubí un caso que había hecho hace años de una pequeña de aquí de Argentina, a quien la desvivieron hace muchísimos años, en la década del 80. Y había personas de poder involucradas, obviamente, y en esa época terminó quedando todo en la nada. La madre se tuvo que resignar que jamás iba a tener justicia a su hija, tuvo que mudarse a otro lado y rehacer su vida como pudo. Y es como uno dice, wow, o sea, en esa época, si los medios no dejaban de hablar, el caso se moría. Literalmente así. Y miren, pasaban los años y nunca había justicia. Y hoy en día digo, al menos tenemos las herramientas de las redes sociales en donde podemos seguir haciendo ruido y evitar que esas cosas vuelvan a pasar. Porque de hecho yo lo resubí ese video porque me dio una bronca cuando lo volví a ver y volví a recordar el caso porque ya no me acordaba. Y dije, ¿cómo puede ser que esto haya quedado en la nada y nunca nadie haya hecho nada? Y por eso lo resubí. Y bueno, es así. Cuando hay personas de poder involucradas, si no hacemos ruido desde otro lado, todo va a quedar en el olvido. Simple y sencillo. Así que bueno, hasta aquí llegamos con el caso de Devani. Vamos a pasar ahora sí a los casos de Loan y de Agostina. Bueno, ahora sí vamos a continuar hablando del caso de Agostina Vega. Les voy a estar haciendo una actualización detallada con todo lo que estuvo sucediendo en los últimos días con respecto al caso. Y antes de empezar, sí les recuerdo que durante el video van a estar viendo por momentos flyers de personas que se encuentran desaparecidas actualmente en la Argentina en modo de difusión, y de igual manera otros con información de diferentes lugares a donde ustedes pueden donar por Venezuela. Seguramente ya todos están enterados sobre lo que sucedió, así que ahí van a tener data sobre a qué lugares pueden realizar donaciones. Estuvieron circulando bastante ciertos TikToks que subió Agostina a su propia cuenta y realmente llaman mucho la atención. Yo los iba a poner a los TikToks, pero mejor decidí que mejor no. No obstante, sí les voy a estar comentando algunas particularidades, como les digo, que llaman bastante la atención sobre su contexto, pero también sobre la relación verdadera que ella tenía con su madre, porque se ve un poco eso, no llama tanto la atención quizás los bailes y qué sé yo que Agostina podía llegar a hacer, sino más bien hay TikToks que son literalmente el reflejo de una dinámica familiar que estaba aparentemente profundamente desdibujada. Hay ciertos videos donde se muestra a la madre de Agostina, Melissa Heredia, interactuando con ella, con su hija, pero casi desde un rol como de una compañera de escuela más que de una madre. O sea, parecía como que compartían ropa, salidas, manejaban como ciertos códigos que podríamos considerar que borran la línea de autoridad que debería tener una madre. Hay un TikTok, de hecho es uno de los últimos que subió Agostina, en donde ella dice algo que llama muchísimo la atención. Textualmente pone lo siguiente: las reglas de mi mamá son no llevarme materias y no quedar embarazada. O sea, es fuertísimo porque no nos podemos olvidar de la edad que tenía Agostina, la persona que está escribiendo esto, la pequeña persona que está escribiendo esto. Perdón por decirlo así, pero ustedes saben que hay ciertas palabras que no puedo usar. Pero bueno, podemos notar como una ausencia abismal de ciertas barreras de protección, ¿no? Por parte de la madre y de los padres en general. Y hablando de embarazo, ya vamos a estar viendo también otra información que se filtró aparentemente sobre un embarazo, pero bueno, vamos por partes. Como existía aparentemente estas ausencias de barreras de protección en la vida de Agostina, ¿quién decidió aprovecharse de eso e infiltrarse en la vida de Agostina? Barrelier, obviamente. Él desde un primer momento aplicó lo que podríamos llamar grooming presencial, porque él no necesitó hackear ningún sistema ni crear perfiles falsos. Y él ya tenía la llave de la casa de Agostina prácticamente. Al ser la expareja de la madre, se posicionó en el entorno de Agostina y en el de sus hermanos como una figura de extrema confianza. Casi les diría hasta paternal, ¿no? Como que estaba normalizado en la familia que él estuviera ahí, que él exista, que su presencia. Lo que hace justamente el grooming presencial
es adormecer, apagar el sistema de alerta natural que uno puede tener, y justamente eso se logra a través de la proximidad constante. Por decirlo de una forma fácil, Agostina claramente no veía una amenaza o un peligro en Barrelier, sino todo lo contrario. Veía a una persona en la cual podía confiar sin ningún problema. Y eso nos lleva a hablar sobre lo que sucedió tan solo unos días antes de los hechos, que es absolutamente detestable y repugnante. El día 23 de mayo se dice que fue el día en el cual todo empezó realmente, y fue cuando se tomó esta fotografía que ustedes están viendo aquí. Ya se las voy a agrandar, no se preocupen, pero antes les quiero comentar un poco mejor el contexto. Los reportes detallan que ese día hubo un partido de fútbol, del cual ya estuvimos hablando un poco en videos anteriores, y luego un cumpleaños. En estos eventos aparentemente estuvieron Barrelier, Agostina y también otro personajillo muy detestable en esta historia, que es Faceta. Obviamente se dice que ese día fue tomada esta fotografía justamente. Cuestión que se comenta que en ese contexto de estos eventos, Barrelier le propone a Agostina hacerle esa supuesta sorpresa a su madre. E incluso, como sabemos, al día de los hechos él le pagó el remis para que Agostina fuera hasta su casa y todo. Barrelier lamentablemente sabía que bajo esta dinámica que Agostina tenía con su madre, que era como una especie de amiga más que una madre en sí, ella iba a acceder súper fácil a esto de irse para prepararle una sorpresa supuestamente. De esta forma, Barrelier logró llevarse a Agostina a su propia casa sin levantar ningún tipo de sospechas. Pero como muchos sabrán, ya el fiscal es muy consciente de que Barrelier no fue el único que actuó. De hecho, hay más personas detenidas, como muchos estarán ya enterados, y en estos días, desde que hicimos el último video hasta hoy, se detuvo a otra persona más. ¿Quiénes son estas otras personas detenidas por los hechos además de Barrelier? Bueno, Faceta, como les comentaba recién, que vivía en la misma casa. También Soledad Andreani, la que le prestó a Barrelier el auto para que él pueda deshacerse de los restos. Y en estos días fue detenida Marianela Palmero, de 29 años. ¿Y quién es esta mujer? Se preguntarán quizás ustedes. Bueno, era la pareja conviviente de Barrelier. Es decir, ella vivía aparentemente en esa casa cuando pasó todo. Marianela declaró inicialmente que esa fue una noche completamente normal, que estuvieron cenando, jugando videojuegos, nada fuera de lo común. Es importante destacar que parece ser que ella tiene una hija con Barrelier, una hija pequeña. ¿Se acuerdan que les comenté en el video anterior que en esa casa habitaba la hija de Barrelier? Bueno, sería la hija que tendría con esta mujer. Entonces ella dice, bueno, que esa noche fue una noche normal, que estuvieron ahí todos haciendo cosas totalmente normales. Pero una pericia tecnológica destruyó ese relato por completo. Resultó ser que Matías Córdoba, que era un inquilino que vivía en la planta alta de esa casa, reportó un dato devastador para la causa. Reveló que aquella madrugada, Marianela en realidad escuchó ruidos extraños. Y en lugar de, no sé, levantarse e ir a ver qué pasaba o llamar a la policía algo, agarró su celular y le mandó un mensaje de texto a Barrelier preguntándole qué había sido ese grito. O sea, literalmente eso, esos ruidos extraños que escuchó Marianela no fueron cualquier cosa, fueron gritos. Entonces ella le mandó eso a Barrelier, ¿no? ¿Qué son esos gritos? Y la respuesta de Barrelier fue directa y fría. Le ordenó a Marianela eliminar ese mensaje. Ahora, el haber escuchado gritos y encima haber eliminado un mensaje marca obviamente una diferencia muy grande de entre decir no me di cuenta de nada, para mí fue una noche normal, a encubrir un hecho de este tipo, como el caso de Agostina. Porque aquí estamos hablando de que por coherencia podríamos pensar que esta mujer sabía todo lo que había pasado y tomó la decisión de callarse y además después declarar que para ella había sido una noche totalmente normal. Es por eso que obviamente tomaron la decisión de detenerla, porque podría ser una encubridora o incluso, quien dice, capaz hasta una partícipe en todo lo que sucedió. Lamentablemente también hay nueva información sobre Faceta y su participación en el hecho. Y les digo que esto es totalmente indignante. Se comenta que mientras los vecinos y la policía, bueno, todos estaban en la búsqueda desesperada de Agostina, Faceta fue a la casa de la madre. Así como con intención de ayudar, supuestamente, ¿no? Bajo esa máscara. Y lo espeluznante de esto es que este tipo obviamente fue hasta allí con el objetivo de recolectar información desde adentro y si podía desviar la investigación.
Otra cosa de la cual se estuvo hablando y criticando muchísimo en estos días es el tema del accionar de la policía durante esos primeros días de búsqueda. Porque después de que la madre ya había avisado que Barrelier podía ser una persona de interés en la investigación, por ser considerado posiblemente la última persona en haber visto a Agostina, sucedió algo muy particular. La policía fue a buscar a Barrelier hasta su casa. Por acá van a estar viendo las fotos, que es un frame de un video tomado por la cámara de seguridad. Lo buscaron a Barrelier desde la puertita de su casa, lo llevan hasta la comisaría, él se sienta, declara toda su historia inventada al principio, como muchos sabemos, y después la policía lo volvió a subir al auto y lo devolvió a su casa, así, como tratándolo como un rey más o menos. Pero esto es llamativo porque, como les digo, la madre de la joven que se encontraba desaparecida básicamente lo había señalado a él con nombre y apellido y dijo: esta fue la última persona posiblemente en ver a mi hija, y la policía no hizo más que buscarlo tranquilito, llevarlo a declarar, que encima miente, y después lo devolvieron a su casa como si nada. Y hay que tener en cuenta que todo esto sucedió en una ventana de tiempo crítica, porque como muchos ya saben, las primeras horas, los primeros días en una desaparición son cruciales, más las primeras horas incluso. Y ustedes estarán pensando, bueno, ¿qué es lo que podía hacer la policía? Bueno, es lógico que no podían ellos entrar a la fuerza, por ejemplo, a la casa de Barrelier sin una orden de allanamiento firme de un juez o sin una evidencia sólida e inmediata, como por ejemplo, no sé, escuchar gritos o algo así en ese momento. Sin eso, lógicamente, la policía no puede tumbar la puerta y meterse así nomás a la casa. Pero la ley procesal ofrece muchísimas otras herramientas para ese tipo de situaciones. Por ejemplo, podrían haberle solicitado el ingreso voluntario a la vivienda para echar un vistazo. O sea, la policía le podría haber dicho: che, ¿podemos entrar a tu casa? Que queremos ver algo como para descartar y listo. Y si Barrelier no aceptaba, claramente ya habría sido mucho más sospechoso, ¿no? O podrían haber establecido una consigna policial fija en la puerta y en las ventanas para asegurarse que nadie entrara ni saliera, y de esta forma preservar mucho mejor una posible escena del crimen que era hasta ese momento. O incluso, para ir más lejos, el fiscal de turno podría haber emitido una orden de allanamiento de emergencia esa misma noche, basándose en los señalamientos directos por parte de la madre. Pero nada de eso, lógicamente, sucedió aquí. Y este monumental error por parte de la policía quedó totalmente expuesto hace unos días cuando el fiscal decidió levantar el secreto de sumario del caso de Agostina, ¿se acuerdan que les comenté? Y no hay que olvidar lo que pasó con el caso de M, ya que mencionamos errores de la policía y demás. Y me refiero a esta situación que pasó en mayo del año anterior. Exactamente 12 meses antes de lo que le pasó a Agostina, cuando una joven de 20 años, identificada bajo la letra M para proteger su identidad, fue víctima de Barrelier. Afortunadamente ella sí sobrevivió, pudo escapar y logró contar su historia. Salió corriendo a la calle como pudo y ahí pidió ayuda. Barrelier, para los que no saben, sí fue procesado por lo que pasó con M, pero la justicia decidió calificar el hecho simplemente como privación ilegítima de la libertad. Y esto fue un grave error porque muchos ya sabemos que no fue una privación ilegítima de la libertad. El hecho fue mucho más allá que eso. Y si el fiscal hubiese decidido elevar el cargo, no solamente conllevaba penas mucho más altas de prisión si lo encontraban culpable a Barrelier, sino que también le bloqueaban inmediatamente la posibilidad de salir en libertad bajo fianza, que era lo que tenía que pasar, pero el sistema no lo vio así, lamentablemente. Barrelier terminó saliendo bajo fianza porque podía, porque no le elevaron el cargo, y así quedó en libertad y terminó un año después cometiendo el hecho aberrante en contra de Agostina. Y casi para terminar, otra de las cosas que se estuvo hablando en estos días fue de un supuesto rumor de embarazo. Esto que les comentaba al principio. Varios medios locales, incluso revistas de farándula, a nivel nacional empezaron a instalar como la hipótesis de que Agostina estaba embarazada y encima de Barrelier. O sea, una afirmación gigantesca, ¿no? Es como todo un montón. Pero los reportes oficiales de la autopsia preliminar destruyeron esa teoría por completo, en tan solo cuestión de horas, ya que básicamente pudieron descubrir que no existía ningún embarazo. Entonces este fue un invento de alguien que se empezó a filtrar por todos lados, o directamente información que llegó mal desde un primer momento, no lo sé, pero bueno, si ustedes vieron algún tipo de noticia así, sepan que no es así, que Agostina no estaba embarazada cuando pasó todo lo que pasó. Bueno, y antes de terminar me gustaría que veamos esta serie de publicaciones en donde se presentan capturas de pantalla de aparentemente los chats entre la mamá de Agostina y Barrelier.
Barrelier cuando desapareció ella, ¿no? Aquí dice específicamente, este cruce de mensajes sucedió el domingo 24 de mayo, un día después de la desaparición de Agostina. Para ese momento, según la reconstrucción del fiscal, la adolescente ya había sido desvivida en la casa de Barrelier. La madre de Agostina le manda: Claudio, tenés media hora para que me consigas la patente del auto. Media hora te doy. Tengo 800.000 contactos en la policía y están buscando en otro lado, menos en donde tienen que buscar. Claudio, por favor, conseguime la patente del auto, dale, movete. Y Claudio le contesta: gorda, me estoy moviendo, no te pensé que estoy bien. Supongo que habrá que decir no te pienses que estoy bien, algo así, ni escribir, ¿sabe? Este tipo. Y la madre de Agostina le dice: no te estás moviendo, porque recién te despertás, por favor, pedí las cámaras a los vecinos, decime por lo menos la patente del auto. Esto porque recordemos que Barrelier había inventado que Agostina se había ido de su casa en un auto para verse con un novio o algo así. ¿Cómo era el auto? Yo sé que dijiste que era un Gol rojo, pero por favor fíjate si alguien te pudo facilitar la patente, Claudio, porque la estamos buscando en un lugar que no la tenemos que buscar. Mira si le pasó algo, Claudio, por favor te lo pido, movete, porque si no voy yo hasta tu casa y pido yo las cámaras a los vecinos. No me hagas que haga esto, por favor, movete. Y Barrelier le contesta lo siguiente: no me digas así porque sí estoy moviéndome. Me desmayé porque no daba más, pero sí me estoy moviendo. Ahí estoy con todo eso. Claudio, le dice la madre, tenés media hora para que me consigas la patente del auto. Media hora te doy. Este mensaje ya lo vimos igual. Tengo 800.000 contactos en la policía. Bueno, esto fue lo que ya vimos anteriormente. Y que la madre también abajo de eso le manda el icono de una carita llorando. Hay muchísimas personas que sospechan de la madre, creen que podría haber sido tranquilamente una entregadora. Yo la verdad no sé si habrá sido así. Sí me llama la atención un poco esta relación que había entre ellas que ya vimos, como que era más de amigas que de una madre con real autoridad sobre su. Pero ya si la madre participó en algo, o si sabía algo o lo que sea, obviamente eso lo va a determinar la justicia. Mientras ustedes coméntenme qué opinan sobre eso y en general qué vienen opinando de todo este caso, y obviamente vamos a continuar siguiéndolo esperando total justicia por Agostina Vega, porque no es justicia parcial. Aquí, como dicen los familiares, tienen que caer todos los responsables, por ende se tiene que investigar bien y llegar a la total verdad para que todos los responsables paguen con el peso mayor de la ley. Acabamos de transitar la segunda semana del juicio oral por uno de los casos judiciales más complejos, más laberínticos y sin duda más mediáticos de la historia reciente argentina. Estamos hablando lógicamente del caso de Loan y de un juicio que es de un tamaño histórico, se podría decir. Esta segunda semana arrancó con todo. En un primer lugar, Laudelina, la tía de Loan, su esposo Benítez, Pérez y Callava se negaron a declarar. Por su parte, el excomisario Walter Maciel optó por una variante táctica un poco distinta, pero similar en el fondo, digamos. Él anunció que no va a hablar hasta que terminen de declarar absolutamente todos los testigos. Lo cual, desde la perspectiva del derecho procesal penal, es una maniobra totalmente de manual, porque retienes, por decirlo de alguna forma, tu declaración hasta que conoces todas las cartas de la acusación, todos los testimonios en tu contra. Te permite esto adaptar tu relato final para que encaje mejor, digamos. Es jugar con las cartas marcadas, ¿no? Básicamente. Pero por otro lado tuvimos en esta semana sí a Alan Cañete, quien sí tomó el micrófono y habló durante casi 3 horas seguidas. 3 horas ininterrumpidas encima. Es muchísimo tiempo para una indagatoria inicial. Este sujeto, recordemos que forma parte del segundo grupo de acusados, no de la familia directa que estuvo presente en el momento de la desaparición, sino más bien de este grupo de personas que se hicieron pasar como miembros de la Fundación Lucio Dupuy y entorpecieron la investigación. Una de las cosas que dijo Cañete en su declaración fue negar cualquier tipo de privación ilegítima de la libertad respecto a los pequeños y a las personas que estaban en el hotel, porque recordemos que se decía que las tenían ahí, personas que eran testigos principales de lo que había pasado con Loan, que los tenían ahí y no los dejaban irse. Su argumento fue que su equipo estaba operando como una red de contención social, como que le estaban proveyendo de comida, abrigos, zapatillas, y que siempre buscaron eso, ¿no? Como cuidarlos, contenerlos,
y no que estaban ahí intentando hacer que no se vayan, que no se escapen para poder manipular sus declaraciones. Cañete además intentó validar su integridad moral frente a los jueces, mostrando la fotografía de una lapicera que, según él mismo contó, fue un regalo personal de la jueza federal de Goya, Cristina Poser-Penso. Como si eso fuera una especie de aval de que él estaba haciendo las cosas bien con los pequeños que estaban en el hotel ese día. Y si bien habló bastante, como les digo, sí se tomó el lujo de negarse a responder las preguntas del abogado del excomisario Maciel. Volviendo a hablar de Carlos Pérez, él evitó hablar, como les comenté, pero se dice que él instruyó a su abogado, Ernesto González, que entregara un manuscrito. Un manuscrito que se titula Chivos Expiatorios. En ese contexto, él culpa directamente a la prensa y afirma que el caso superó las capacidades de la fiscalía. Y él dice que se los está juzgando en base a indicios abstractos, diciendo que básicamente no hay pruebas fehacientes en contra de ellos. Pero es que como es lo más caradura que escuché en mi vida, porque, o sea, hay perros que marcaron el olor de Loan en tu camioneta, Pérez. O sea, no es que nunca te encontraron absolutamente nada. Eso es delirante ya de decir. En esta misma línea argumental tenemos a el abogado defensor de Ramírez y de Millapi. Él atacó la teoría principal de la fiscalía. Atacó más que nada la existencia de un supuesto pacto de silencio entre todos los acusados. Él dijo que ese pacto es una ficción literaria creada por una fiscalía desesperada. Bajo esta idea, el abogado argumentó que como carecen de evidencia científica y sólida, necesitan justificar su inoperancia inventando este supuesto pacto. Pareciera ser como que se está armando toda una especie de circo, de ruido con todas estas afirmaciones. Y para entender por qué está sucediendo esto, tenemos que comprender en primer lugar cuál es la naturaleza de lo que es una indagatoria. En el derecho penal nuestro, cuando un imputado se sienta frente al tribunal a declarar, no está prestando testimonio, está ejerciendo su defensa material. O sea que la obligación de decir la verdad no implica para el acusado en sí. Un acusado no declara, obviamente bajo juramento de decir la verdad, a diferencia de un testigo. Entonces, si el acusado miente deliberadamente o se inventa estas historias, eso no es un delito de falso testimonio. Y tampoco se lo podría utilizar en su contra para agravar una futura condena. Porque, como les digo, lo que están haciendo es ejercer su derecho a defenderse. Y si los jueces, por ejemplo, le prohíben a Alan Cañete o quien sea y le dicen, bueno, para de divagar, para de delirar con lo que estás diciendo, la defensa automáticamente podría, ante eso, presentar un recurso de nulidad, diciéndole, bueno, que se les está negando defenderse en el juicio, obviamente. Entonces básicamente se tienen que bancar que hablen y hablen y hablen y deliren todo lo que quieran. Por ende, para que no arriesgarse a que se plantee esta nulidad, los jueces tienen que bancarse esto, prefieren tolerar horas de ruido absurdo antes que arriesgarse a que una cámara superior termine anulando el juicio. Esto es un poco lo que vimos en el video anterior también. Pero el problema es que es lógico, la fiscalía podría terminar trabajando bajo una desventaja enorme con todo esto. Si los únicos que saben lo que pasó ese 13 de julio se amparan al silencio o mienten, la fiscalía va a verse obligada a construir toda la arquitectura del caso con una pura evidencia periférica. Es decir, sí tienen peritajes forenses, antenas de celulares que dieron información, rastrillajes y también testimonios sueltos de terceros, pero obviamente que les falta lo más importante, que es una confesión o una evidencia mucho más sólida. Y esto genera grietas tremendas en el caso, grietas tan profundas que en esos días la propia madre de Loan, María Noguera, comenzó a demoler los cimientos del caso. Las declaraciones que dio en aquellos días justamente podrían ser tranquilamente como los elementos más disruptivos de las últimas jornadas. Lo primero que hizo la madre de Loan fue lanzar una sospecha pública que dinamita la geografía de la investigación. Ella afirmó con mucha convicción que su hijo Loan nunca llegó al famoso Naranjal. Y recordemos que el Naranjal era supuestamente el epicentro del extravío después del almuerzo.
Pero el razonamiento de la madre de Loan es difícil de ignorar. ¿Por qué? Porque existen, como muchos sabrán y habrán visto, múltiples fotos que documentan todo el trayecto que hicieron los adultos y los pequeños hacia el Naranjal. Más específicamente hasta la tranquera del campo. Pero misteriosamente no hay ni una sola imagen de todos en el Naranjal, justamente. Qué extraño, ¿no? Si nos ponemos a pensar que hayan ido sacando un montón de fotos en el camino y justo en el Naranjal no. Ni un solo registro visual ahí tenemos, nada. Y esta duda se vuelve gigantesca si además le sumamos todo el historial comprobado de contaminación de la escena que sabemos que existieron en las primeras 48 horas. Como que fue el manual de todo lo que no hay que hacer, básicamente. Pero además de todo esto, el caso en estas semanas, en estos días, escaló un paso más y llegó a salpicar hasta a la política nacional. El tribunal citó a la exdiputada Elisa Carrió. ¿Y por qué la citaron? Por unas declaraciones que ella hizo en televisión. Ella hizo alusión a un mensaje de la red social X, ex Twitter, donde supuestamente el ex gobernador provincial Gustavo Valdés habría dicho que a alguien habría que quebrar. Posiblemente en referencia al quiebre de Laudelina Peña. Aquí tengo que hacer una pausa lógica porque tengo que aclarar que vamos a hablar de estos cruces políticos con total imparcialidad, solo mencionando elementos que se introdujeron en el juicio, que es lo que nos importa, sin tomar ningún tipo de postura sobre estos actores políticos. Porque aquí lo verdaderamente fascinante o interesante es ver por qué la defensa introduce todo esto que pasó en el juicio. No buscan obviamente resolver un debate político, sino que es una táctica legal milimétrica para sostener una narrativa de coacción. ¿Y a qué defensa me estoy refiriendo? A la defensa de Laudelina, obviamente. Laudelina, o mejor dicho su defensa, tiene que demostrar que a ella la presionaron para salir a hablar, a decir todo esto del accidente y todo lo que ya sabemos. Si demuestran que ella fue víctima de presiones externas inconmensurables, como por ejemplo de la política, entonces justifican por qué inventó todas estas pistas falsas, sin que ella tenga la responsabilidad intelectual de haberlo hecho. Es un plan, si nos ponemos a pensar, brillante y macabro a la vez. Pero si sumamos esto último que les comenté con lo dicho hace rato, es decir, con los dichos de la madre de Loan destruyendo la supuesta escena del Naranjal al decir que su hijo quizás nunca llegó ahí, nos encontramos con un escenario bastante complejo, porque se piensa que el Naranjal es como la escena del crimen original, ¿no? En algún punto. Entonces, ¿cómo vas a avanzar con un juicio si no tienes esa escena original? Bueno, la fiscalía tuvo que adoptar una postura inamovible frente a esto. ¿Cuál fue esa postura? Bueno, para la acusación no importa cuántas pistas falsas, que accidente, que no accidente, que contaminaciones y todo haya habido y que además quieran y que no hayan fotos en el Naranjal y ni siquiera por ahí ese haya sido el escenario principal. Ellos establecen que Loan ese día estaba bajo la custodia temporal de un grupo específico de adultos y que desapareció en ese tiempo cuando estaba con ellos, punto. La fiscalía dice básicamente, mira, a mí no me importa si esto pasó en la sombra del Naranjal, en la tranquera, en el camino o donde sea. Ustedes, es decir, los acusados, asumieron la posición de tener que cuidar a Loan y a los demás. Y son ustedes los que tienen que responder qué pasó con él, básicamente. Frente entonces a toda esta situación, quedaba esperar quizás algo demasiado importante y conmovedor, que era el propio testimonio ya en el juicio de los padres de Loan y también de los hermanos mayores. Esto sucedió el día 30 de junio. ¿Y qué era lo que se esperaba, digamos, que suceda? Bueno, tenían que estas personas, los familiares directos de Loan, caminar al estrado, agarrar el micrófono y relatar básicamente la peor pesadilla de sus vidas. Y además de eso tenían que hacerlo desde un principio pensando que tenían que estar frente a Laudelina, por ejemplo, que es una de las principales acusadas, ¿no?, por todo esto. Una persona quien ya ni siquiera es una hermana para el padre de Loan. El padre de Loan ya ni la considera una hermana, lógicamente. ¿Qué sucedió entonces
cuando los padres finalmente de Loan se acercaron a declarar. Bueno, vamos a estar leyendo algunas noticias sobre lo que pasó, ya que esto sucedió literalmente tan solo unas horas antes a que empiece a grabar, así que no tuve tiempo de guionarlo bien, pero para que nos informemos vamos a estar leyendo varias fuentes donde nos cuentan básicamente qué fue lo que sucedió. En primer lugar dice este titular: el fuerte testimonio del padre y la frase que complica a Laudelina. Dice: durante la exposición ante los jueces, el hombre, es decir, el padre de Loan, recordó una frase que, según afirmó, escuchó personalmente. Al otro día de la desaparición, Laudelina dijo que había sido un accidente. Lo dijo a todos, yo la escuché. Es decir, que sería complicado pensar que Laudelina, por ejemplo, podría haber recibido órdenes de un superior y todo como veíamos hace rato, porque eso tenía que haber pasado tan solo en un día, la tenían que haber llamado, amenazado, todo. Y es como quizás un poco más incoherente pensar eso, si esto es así, ¿no? Si ella tan solo al siguiente día ya se puso a decir que era un accidente. Parece más coherente pensar o que es verdad que ella vio todo lo que pasó y que Pérez y Callaba la amenazaron, cosa que es muy improbable porque además la propia Laudelina lo desmintió a eso, o que esto ya era algo que se venía craneando desde antes o se pactó ese mismo día cuando Loan desapareció, porque recordemos que se hicieron varias llamadas entre los acusados, llamadas en las cuales no sabemos qué se dijeron, pero por ahí una de las teorías es esa, que entre ellos se inventaron coartadas o cosas que decir, y posiblemente una de esas cosas fue el tema del accidente. Aquí dice también, por otro lado, en otro tramo de su declaración, José Peña expresó el profundo sufrimiento que atraviesa desde que su hijo desapareció. Loan es mi vida, mi amor es todo. No saber si está vivo o no es mucha angustia y desesperación. Y si no me puedo ni imaginar, chicos, lo que debe ser. La incertidumbre destruye, es así. Antes de finalizar su testimonio, renovó su pedido para que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Loan la aporte ante la justicia. Por otro lado, tenemos esta nota de Infobae que dice lo siguiente: se alejaba de nosotros, estaba nerviosa. ¿Qué dijeron los padres de Loan sobre la actitud de Laudelina el día de la desaparición? Volvemos a hablar de Laudelina, ¿no? En cuestión. Aquí dice: Laudelina, tía de Loan y una de las principales acusadas, escuchó las 3 declaraciones desde el banquillo de los imputados en silencio durante toda la audiencia. Solo respondió con un gesto cuando María Noguera se dirigió directamente a ella. José Peña fue el primero en declarar. Reconstruyó el almuerzo familiar en la casa de su madre Catalina y recordó que cuando llegó cerca de las 11:30 solo estaban su madre y Laudelina preparando la comida. Según relató, el primer indicio de que algo sucedía llegó cuando volvieron del Naranjal. Laudelina me preguntó si no estaba con Loan. Le dije que no estaba conmigo, que se había ido con ellos, contó. A partir de ese momento comenzó la búsqueda. José recordó que intentó hablar varias veces con su hermana, pero sintió que lo evadía. Quería hablar con Laudelina, pero no me respondía lo que le preguntaba. En todo momento se alejaba de nosotros. Eso me sorprendió. Estaba nerviosa. Aún así explicó que en aquellas primeras horas nunca imaginó que pudiera estar involucrada. ¿Cómo no voy a confiar? Era la tía y estaban los primos. Y es lógico, ¿no? ¿Qué te vas a imaginar? También recordó que recién al día siguiente escuchó la versión del supuesto accidente de tránsito que más tarde Laudelina instalaría públicamente para explicar la desaparición. Eso es lo que vimos recién, ¿no? María Noguera, la madre de Loan, también ubicó a Laudelina entre las primeras personas con las que habló cuando llegó al lugar donde buscaban a su hijo. Contó que descendió de la moto antes de llegar a la casa de Catalina para preguntarle qué estaba sucediendo. Y dijo: la noté extraña, estaba con el celular. Si se pierde una criatura, yo dejo todo para buscarla. Según declaró, durante los días posteriores también intentó acercarse a su cuñada, pero no obtuvo respuestas. Laudelina me esquivaba cuando quería hablar, se iba lejos, no hablé más con ella. La parte más fuerte de su declaración llegó cuando el presidente del tribunal le preguntó si quería agregar algo más antes de retirarse. Entonces miró hacia el sector de los imputados y lanzó un pedido directo.
si la Audelina está acá, que me diga dónde está Loan, qué pasó y de dónde sacó el botín. Claro, porque imagínense que la Audelina sí, o sea, ella lo tenía al botín, y hay que pensar que, obvio, al botín se lo sacaron directamente a Loan. La persona que tenía ese botín sabe exactamente lo que le pasó. Después fue todavía más específica. Ellos saben con quién está, qué come, pero nosotros no. Cuando le pidieron que dijera a quiénes se refería, respondió sin dudar: la Audelina, Carlos Pérez saben. O sea, la madre de Loan fue entonces muy específica. Señala directo a la Audelina y a Pérez, y sí, son los principales sospechosos, ¿no? El tercer testimonio de la jornada fue el de Mariano Peña, el hermano mayor de Loan, quien también recordó la actitud de su tía durante la jornada. Ya era todo raro, dijo. La notaba distinta, estaba con el celular y no me hablaba. Bueno, todos declaran lo mismo acerca de la Audelina, ¿no? Mientras escuchaba a José Peña, la Audelina mantuvo la mirada fija sobre su hermano durante buena parte del testimonio. Con el correr de los minutos comenzó a bajar la cabeza y solo levantaba la vista cuando intervenían jueces, fiscales o defensores. Qué cara rota hay que hacer, para haberle hecho algo así a tu sobrino y estar ahí en el juicio mirando o enfrente en el mismo lugar de donde está tu hermano, al quien le hiciste eso también, ¿no? O sea, es como, ¿cómo se puede ser tan mala gente? O sea, no sé con qué otra palabra describirlo. Dice: durante la declaración de María Noguera volvió a quedar en el centro de la audiencia. La madre de Loan la interpeló directamente y le recordó una vieja situación familiar. ¿Te acordás cuando te fuiste a Buenos Aires y tu hija se quedó conmigo? La Audelina respondió únicamente con un movimiento de cabeza. Y sí, aunque sea, podemos pensar que no le da la cara para hablarle, ¿no? Si fuera tan inocente como ella dice, creo que tendría otra actitud, no se sentiría tan mal para mirarla o para hablarla. Después, lamentablemente, sucedió lo siguiente. Dice: la madre de Loan se descompuso tras enfrentar a uno de los acusados por la desaparición. Durante su declaración también pidió que quienes tengan información y hablen ayuden a esclarecer el caso. Quiero que me digan qué pasó con Loan, reclamó. Además, sobre Carlos Pérez sostuvo: estaba desesperado, como que algo estaba teniendo. Claro, por eso sospecha muchísimo de él, ¿no? Y de Benítez afirmó: también andaba como desesperado, muy nervioso. Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando María se dirigió directamente a Pérez y le exigió que dijera qué pasó con su hijo. Y Pérez se dice que respondió: yo no sé nada. ¡Qué cara rota! El intercambio se produjo en medio de un clima de máxima tensión. Ay, chicos, ¿se imaginan lo que se debe haber vivido en ese momento? Mientras la mamá del nene insistía en que tanto Pérez como la Audelina conocían el destino de su hijo y les reclamó que revelaran la verdad sobre lo sucedido. Minutos después, María se descompensó en plena audiencia. Y sí, es un montón para una madre. Es un montón. La mamá de Loan se quebró mientras volvía a exigirles respuestas a la Audelina sobre el paradero de su hijo y debió recibir atención médica en la sala. Bueno, chicos, no sé, fue tremendo claramente lo que se vivió en ese momento, y es que no me puedo imaginar otra cosa, porque estamos hablando de unos padres que tienen que ir a hablar sobre lo más espantoso de sus vidas, a recordar todo, a pedir que por favor les digan dónde está su hijo. O sea, ¿cómo no se va a descompensar esa madre pobre? Es muchísimo para cualquier persona, Es como que te destroza el corazón realmente solo de pensar que unos padres tengan que pasar por algo así. Nadie debería pasar por algo así jamás en su vida. Así que esperemos que este juicio siga avanzando y que puedan obtener esa respuesta que tanto necesitan, que sepan dónde está su hijo, y con mucha esperanza de pensar también en que capaz vuelva con ellos, ¿no? ¿Quién dice? La esperanza es lo último que se pierde. Bueno, me había olvidado de comentarles al principio del video, pero como ya pudieron notar, no hubo más tiempo para hacer un episodio más de la serie del caso de Loan que estamos haciendo, donde repasamos todo lo que sucedió en el caso desde el principio hasta el día de hoy. Hay una lista de reproducción con todos los episodios en orden cronológico, si quieren ir a verla. Por eso, como suelo hacer siempre cuando no puedo hacer un capítulo porque hay demasiadas actualizaciones, vamos a estar reaccionando a un clip que salió en esa época, por aquellos días cuando se estaba desarrollando apenas el caso de Loan en el primer año, es decir, en 2024. Y hoy vamos a estar viendo que dice, bueno, el graph dice lo siguiente, ¿no? El equipo está cerca de encontrar a Loan. Claramente no era así porque no lo encontraron, pero a lo que voy es que aquí vamos a ver mejor cómo opera posiblemente una red. Ustedes ya saben de qué tipo, cómo lo pudieron haber llevado a Loan y a quién se lo entregaron posiblemente. No, en mayo estuvieron comiendo y la propia Callaba lo reconoce que ya... ¿En qué vuelvo? Vos sabés, Bobby, que Pérez y Callaba, lejos de desconocer, y ahora vamos a los
audios del testigo X, el que nos va a dar un nuevo panorama de esta organización. Vos sabés, Bobby, que Pérez y Callaba, lejos de desconocer a Catalina como quisieron hacer, como quisieron decir, iban 2 veces por semana a llevarle alimentos, me dicen. Pérez y Callaba, 2 veces por semana a llevar alimentos y con acceso, me dicen, al teléfono de Catalina. Y yo te diría más, que a un promedio de 1 vez por mes. Ah, tenían acceso al celular de Catalina. Eso no sabía. Sí sabía que iban a dejarle comida, todo eso que habían declarado, pero no me acordaba que, o no había visto esto de que tenían acceso al celular de Catalina. Que eso es un montón. A comer con ella. La última vez lo habían hecho en mayo. ¿Y por qué dicen entonces desconocerla? No. Porque decíamos, no, la vieron 2 veces en la vida. No, en mayo estuvieron comiendo y la propia Callaba lo reconoce, que ya ahí le cursó invitación para el mes de junio, para el día de San Antonio de Padua. Dijo, bueno, después se me acordar más cerca de la fecha, y más cerca de la fecha conocemos el mensaje que le mandó Laudelina. La jueza en 9 días va a tener que definir a quién mantiene detenido y a quién libera. Escuchá el audio de nuestro testigo X. Tienen que entender que los pibes, Corrientes, Chaco, Misiones, son carne de cañón. ¿Está bien? Es así, Qué raro. pero no es de ahora, es de toda la vida. Es de toda la vida. Lo que pasa es que nadie se anima a decirlo, Pablito, porque hay mucho miedo. Mandaron varias fotos anteriormente. Después apareció el pibito y mandan esa foto al servidor de ellos. Y ahí van eligiendo. Bueno, eso coincidiría con esto de que a Luan, justo a él solito, le sacaron una foto ese día en el almuerzo. Y a él solo, ¿no? Como que los demás no, una foto que donde se lo ve muy bien, así como fue llamativo eso. Un hombre infiltrado en una organización de terror por más de 10 años. Es la voz que hemos distorsionado para explicarnos de qué hablamos cuando hablamos de persona. Y habló, Hugo, de una imagen que se pasa a un servidor. ¿De qué está hablando el testigo X? La imagen no queda en el teléfono donde fue extraída. Esa imagen queda guardada en el servidor, a donde se aloja toda la información de los teléfonos. ¿Cómo acceden a esos servidores las personas que son los demandantes? No te hablo de los clientes finales, sino el nexo, porque estamos hablando de una red, tiene diferentes células. Posiblemente, en este caso, podríamos ubicar, en principio, a Benítez, posiblemente a Laudelina en la primera célula, que es la familiar. Después aparecen Pérez y Callaba con vínculos con la organización que demanda para después... Claro, porque podríamos pensar que Laudelina, Benítez y eso eran como los más polluelos, ¿no? Los eslabones más pequeños, y después quizás encima estaba, por ejemplo, Pérez y Callaba, podríamos pensar, y más allá más personas, ¿no? Obvio. Revender ese producto que es un niño, en caso, pero que puede ser una chica de 14 años, o una chica de 10, o una chica de 7, como quieras. Estas redes tienen clientes para todas las opciones. Envían. Bueno, esta parte seguramente la vieron cortada porque no puedo dejar esas palabras, pero ahí están hablando de que esa red posiblemente se dedica a hacer lo que ya saben. O sea, no lo puedo mencionar, pero es bastante evidente, ¿no? Audio 2 del testigo X, no te lo puedes perder, escúchalo. A ver, lo que hacía Pérez y Callaba, negro, ellos traían matrimonios que no podían tener familia, Claro. los internaban en el hospital, ¿está bien? Los internaban en el hospital. Internaban a la mujer que estaba embarazada y automáticamente hacían los papeles como que la tenía la mujer que no podía tener familia en el hospital. Por eso mismo la enfermera también está para las pelotas, pero tiene que haber alguien mucho más arriba que en el hospital. Y no lo hicieron acá solo, lo hicieron en muchos lugares, en muchas provincias de lugares pobres. Lo que pasa es que ¿cómo desculas todo esto? A ver, yo tengo 3 casos, tres conocidas, adultas ya, de mi edad, contadas de esta manera, y ellas lo saben. Ay, no, ¿en serio? Ellas lo saben. Es que la verdad a mí no me hace dudar mucho que esas cosas pasen, o sea, tiene mucha lógica, ¿no? Familias con dinero pagan y se llevan los hijos de otras más vulnerables. El tema es qué pasó con Luan al fin y al cabo, ¿no? O sea, porque lo de Luan no viene tanto por ese lado, viene del otro lado más turbio que vimos hace rato, ¿no? Pero bueno, no sé, este caso es como que puede... como incluso también quizás sucede con el caso de Agostina, puede destapar cosas que ya se vienen desarrollando hace años y que están totalmente ocultas y que es necesario que una vez por todas vean la luz y se haga algo al respecto, ¿no? Lógicamente. Y esperemos no solamente que todas esas cosas turbias salgan a la luz, sino que también obviamente aparezca Luan, que al fin y al cabo es lo más importante aquí, ¿no? Bueno, no solamente lo más importante también es intentar frenar, como les decía, todas las demás cosas turbias que están sucediendo para que no haya futuros Luan. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya resultado de interés.
Y antes de irme les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal. Me voy a poner los lentes porque si no, no veo nada, ustedes ya saben. Bien, los miembros son Alina Vargas, que se acaba de unir hace un día, bienvenida. Ani Mejías, Valery Salinas, Waltilla Emma Calvo, María Teresa M. Ale Murray, que se unió hace 29 días, bienvenido. Paula Herrera, Irai Malarota, Filántropo Yael, K9 Barlo, Rebeca Guzmán, Begoña, se me fue la lista, Begoña Huebramo, Luliana Luzbelis Concepción, Sil 704C, María Vázquez, Brittany Moraga, Amanda Vázquez, ¿es tu apellido? Bueno, espero que sí. Estefanía Jorac, Celine Díaz, Malibre Ganadeño, Adriana Quillaro, Laura Elena Garrido, Mary Furios, Miguel Heredia, Jacqueline Castellanos, Angélica Hernández y Lucas Maidana. Les mando a todos ustedes un beso enormísimo. Muchísimas gracias por seguir apoyando este proyecto. Si interesa este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, compartir el video con quien les pueda llegar a interesar y demás, todo eso que es totalmente gratis. Muchísimas gracias por verme. Les mando un beso gigantesco y los estoy viendo la próxima.